Hola mis queridos hermanos, queridos amigos, aquí estamos un día más, preparados ya para tener nuestro tiempo de estudio bíblico. Hoy es miércoles 20 de octubre y vamos a estar estudiando la palabra del Señor en la serie que nos ocupa del libro de Génesis. Estamos en el capítulo 3 y estamos pues en el episodio de la caída del hombre, el pecado que entró en el mundo, las consecuencias que este pecado tuvo y sigue afectándonos a todos. Y ahí vamos a seguir meditando hoy. Estuvimos hablando el último día de la serpiente, cómo engañó a Eva y la maldición que cayó sobre la serpiente. Estuvimos hablando de lo que eso representaba. Satanás, la serpiente antigua, se menciona ahora aquí en el Nuevo Testamento. Y hoy vamos a continuar viendo las maldiciones que entraron en el mundo. Vamos a ver la maldición que cae sobre el género humano en general, pero en particular se mencionan maldiciones que van a tener un peso mayor sobre la mujer y sobre el hombre. Así que bueno, vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor, le vamos a pedir su dirección y de esa manera comenzamos. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por un día más que tú, Señor, nos permites reunirnos en tu nombre alrededor de tu palabra con la única intención de escuchar tu voz, escuchar las verdades que vienen de ti y aquellas cosas que tú nos quieres decir a todos como iglesia, pero también de forma individual a cada uno. Así que, Padre, danos sabiduría, enséñanos, necesitamos escuchar tu voz. También hoy queremos escucharla y queremos que tu palabra siga causando ese efecto de vida en cada uno de nosotros. Somos conscientes que, como tu palabra enseña, de sí misma es la espada del Espíritu y necesitamos tomar la espada del Espíritu en nuestra boca, en nuestro pensamiento, en nuestra meditación y hacer uso de ella constantemente porque estamos en una vida, como vamos a ver, caída por el pecado, maldita por todas las consecuencias del pecado, creo, y también estamos en medio de una batalla espiritual. Así que guíanos tú, que el Espíritu Santo nos enseñe todas las cosas y disponemos nuestro corazón, nuestra mente, todo lo que somos, preparados para escuchar tu voz. Danos sabiduría, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, como hemos dicho, vamos a seguir estudiando en el libro de Génesis, el capítulo 3, estamos en el versículo 16 en adelante. Hemos visto la maldición sobre las serpientes, se especifica ahí, se habla de una forma en particular. Y ahora vamos a ver la maldición. En primer lugar se diferencia lo que cae sobre la mujer. Después veremos que se menciona al hombre. Aunque, como hemos dicho, hay maldiciones que afectan a tanto a uno como a otro, consecuencias que afectan a los dos, sea varón o sea hembra. Pero en particular a la mujer le afecta algo más y al hombre le afecta algo más. Entonces vamos a meditar sobre esto. Pero voy a repasar primero el chat en directo, a ver los hermanos que han escrito por aquí. Benito ha escrito, buenas noches, Benito, bienvenido. Y David y Liliana y David y Daniela, los dos hijos también están ahí, toda la familia. Buenas noches, queridos hermanos. María Luisa, buenas noches, María Luisa, bendiciones. Ana Rita, bendiciones también para ti. También ha escrito Miriam, buenas noches, Miriam. Bendiciones. Juan Bermudo también escribió. Hola, Víctor, dice, y hermanos, gracia y paz para todos. También para ti, Juan. Nancy López, buenas tardes. Nancy, bendiciones. Carmen Reyes, buenas noches, bienvenida, bendiciones. Miguel Torres, bienvenido, bendiciones también para ti. Gabriel y Yolanda también están ahí, bendiciones. Dice, preparados para el banquete espiritual. Esperemos y deseamos, así hemos orado, que Dios nos dé ese banquete, que nos hable a cada uno. Y ahí está también Beatriz saludando, escribiendo, buenas noches Beatriz, bienvenida.
Dios te cuide, Dios te bendiga. Y bueno, más hermanos que están conectándose, escribiendo. Un abrazo y un saludo para todos, también para los que lo ven en diferido, un fuerte abrazo. Antes de empezar, anunciaros algo, al final lo recordaré otra vez y después lo escribiremos por ahí, por el Facebook. Y es que mañana tenemos que cambiar el horario del estudio. En lugar de las 8, lo tenemos que poner a las 6, como si fuera un viernes. Mañana el estudio lo cambiamos a las 6 de la tarde, entonces acordaos, porque mañana hemos cambiado el día del seminario, hemos tenido que hacer cambios por ahí por algún compromiso. Entonces mañana yo tengo seminario a las 8 en la iglesia y tengo que dar la clase, así que mañana este estudio lo adelantamos a las 6 de la tarde, hora de España. O sea, si estáis en otros países, pues 2 horas antes de lo habitual. Siempre estamos a las 8, hora de España, pues estaremos a las 6, hora de España. Porque el viernes seguiremos igual a las 6 de la tarde, porque yo el viernes a partir de las 7 tengo una reunión por Zoom. Cada año la Alianza Evangélica Española y su Departamento de Familia organizan un encuentro e invitan a 100 líderes de todo el territorio de España, 100 líderes evangélicos. Y bueno, pues yo igual podría estar ahí medio viendo y tal, pero es que soy moderador de un grupo. Me pidieron, como el año pasado, que también colaboramos y participamos, y también fue de esta manera, también estuve moderando un grupo. Pues este año también me pidieron que pueda moderar uno de los grupos de diálogo, de discusión, y entonces pues estaré el viernes, en vez del seminario, estaré con esto de la Alianza Evangélica, reunidos por Zoom, hermanos de toda la geografía española, con los 100 líderes que se han invitado para este evento, para este encuentro. Entonces acordaos, mañana jueves a las 6, hora de España. Bien, vamos al estudio. Génesis 3, versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Bien, eso es lo que aquí dice el texto, que afecta de una forma en particular más a la mujer. Recuerda que hay una serie de maldiciones que entraron en el mundo y afectan a ambos sexos por igual, a todos los seres humanos. Hay una serie de maldiciones que afectan a todos. La principal es lo que Dios les dijo: el día que comáis ciertamente moriréis. La muerte ahora ha entrado en el mundo y esto afecta tanto al hombre como a la mujer. Pero hay una serie de maldiciones que afectan más a uno que a otro. A la mujer se le dice dos cosas que la van a afectar especialmente a ella. La primera es que va a dar a luz con dolor sus hijos. O sea, hasta este momento Eva podía tener hijos y no experimentaba dolor, ningún dolor. Hoy en día todas las que habéis sido mamás, pues ya sabéis que para dar a luz hay que sufrir, hay que experimentar dolor. Incluso hoy en día, con los avances médicos, hoy en día en muchos lugares, en muchos hospitales, pues se pone un tipo de anestesia, se la conoce como la epidural, y se pone un tipo de anestesia, se pincha por aquí atrás en la espalda, en la columna, y entonces pues así anestesia, evita que se sienta gran parte de ese dolor. Pero el dar a luz no se puede evitar el dolor, es algo que Dios maldice por culpa del pecado. La maldición entra a la mujer por culpa del pecado, y a pesar de los avances que hay hoy en día, las mujeres siguen sufriendo para dar a luz. Todos esos dolores antes de ese momento de la epidural y después del parto, el restablecimiento, sea un parto natural, sea por cesárea, sea como sea, siempre la mujer experimenta dolor, siempre. No se puede evitar, se puede suavizar con los avances médicos, pero la maldición sigue acompañándonos después de siglos y siglos. Bueno, debía ser curioso, ¿no? Y las mujeres que habéis dado a luz,
pues seguro que no sé si os podéis imaginar, porque habéis experimentado lo que es dar a luz un hijo con dolor, pero no sé si os podéis imaginar cómo sería dar a los hijos sin dolor, ¿no? Antes del pecado era así. O sea, eso incluso podría animar a tener más hijos, porque algunas mujeres se asustan, se echan para atrás. Entonces, aunque Belén dice incluso con dolor, no renunciamos a tener hijos. Luego se te olvida rápido, ¿no? Pero sí que hay mujeres que les asusta, incluso antes de haber experimentado eso, les asusta. Pero antes no había dolor. Los hijos nacían así, sin dolor. Y bueno, la segunda cosa que se menciona ahí, que va a ser algo exclusivo que la mujer va a padecer, es lo que dice en la segunda parte de este versículo 16. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esa es una maldición que entra con el pecado y que afecta en particular a la mujer. Antes de eso, Adán y Eva eran por igual, no había desventaja el uno con el otro. Todo el relato del Génesis de la creación lo hemos visto así, y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. El sexo no es una distinción de debilidad ni para uno ni para otro. Los dos tienen igualdad, son un complemento perfecto el uno para el otro, pero cuando el pecado entra en el mundo ocurre algo. En otras versiones, para que entendamos lo que quiere decir, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, lo de él se enseñoreará de ti igual está bastante claro, ¿no? Parece que ahí queda reflejado esa prepotencia del hombre sobre la mujer, esa superioridad en fuerza y en carácter que va a provocar todo ese mal que durante la historia de la humanidad se ha padecido de los abusos que los hombres han ejercido sobre las mujeres. Se ha hablado de la mujer como el sexo débil. Se ha menospreciado la mujer en su vida en diferentes aspectos. Los hombres las han maltratado, los hombres han ejercido el machismo sobre la mujer para limitar sus libertades, sus derechos, y eso es algo que ha acompañado a la mujer a través de la historia de la humanidad, a través de los tiempos. ¿Qué quiere decir la primera parte esa que dice y tu deseo será para tu marido? Bueno, si leemos otras versiones seguramente lo entenderemos mejor. La Nueva Versión Internacional dice, desearás a tu marido, eso es lo que dice, desearás a tu marido y él te dominará. Así lo traduce esta versión. Otra versión dice, siempre te hará falta un hombre y él te dominará. O sea, lo que está aquí diciendo el texto es que la mujer siente una dependencia hacia el hombre. La mujer, fíjate que en la historia de la humanidad, la mujer ha habido esas formas de rebelarse en estos tiempos en los que vivimos hoy, ¿no? Hay los movimientos feministas que, bueno, seguramente tendríamos que mencionar que se han ido al otro extremo totalmente. O sea, el buscar los derechos de la mujer llevan a irse mucho más allá y a veces pues trastornar realmente la realidad. A veces se da por sentado de que todos los hombres son malos, se dice que el hombre es culpable y lo que tiene que hacer el hombre es demostrar su inocencia. Es todo lo contrario a lo que dicen los principios de los derechos humanos, que una persona es inocente hasta que se demuestra que es culpable. En el caso de los hombres, el hombre es culpable y después ya demostrará si es inocente. Se da por sentado esto, ¿no? Entonces nos hemos ido al otro extremo, como pasa siempre. Pero al margen de eso, esos movimientos feministas extremos, al margen de eso, la mujer, a través del tiempo, claro, no ha podido prescindir del hombre. El hombre necesita a la mujer, pero la mujer necesita al hombre. Entonces, ahí esa necesidad se transforma en debilidad. Esa necesidad se transforma en la debilidad que el hombre aprovecha para maltratar, para dominar. Es la palabra que utiliza el texto, se puede traducir así. Él se enseñoreará de ti. Esa palabra hebrea
se podría traducir por dominio. Él te dominará. Es lo que en muchas versiones se ha traducido. Él te dominará. Estamos en un mundo caído. Y el deseo ahora se transforma en debilidad. Tu deseo será para tu marido. Desearás a tu marido. Que es natural. Eso tendría que estar bien. Pero la debilidad de la mujer hacia el hombre, el deseo de la mujer hacia el hombre, el pecado lo que hace es cambiarlo en debilidad, en un punto negativo en el que el hombre se va a aprovechar. El hombre va a aprovechar eso. Recuerda que Dios no es machista. La Biblia no es machista. Insisto en esto porque desde ciertos colectivos, como antes mencionaba, siempre se ha criticado la religión y se ha criticado la Biblia. La religión es un tema, y dentro de la religión hay mucho machismo. El judaísmo era una religión machista. En el cristianismo también se ha manifestado eso. Entonces, una cosa es que se aborde el problema de según qué religiones, son problemas de los hombres. Pero la Biblia está al margen de esto. La Biblia defiende el derecho de la mujer. Hace poco, cuando estudiamos la creación de la mujer, hablamos de todo eso. Si alguien se lo perdió, pues puede buscar el estudio si le interesa y lo puedes escuchar. Dios crea al hombre, varón y hembra los creó. Dios crea al hombre y a la mujer a imagen y semejanza suya. O sea, en principio no hay diferencias. Las diferencias entran con el pecado. Todo lo malo que hay en el mundo vino por causa del pecado. Dios no lo creó. Dios no creó a la mujer para que viviese en desventaja con el hombre, para que el hombre ejerciese dominio sobre ella. Dios no lo hizo así, eso es una consecuencia del pecado. Dios no creó la muerte, fue consecuencia del pecado. Dios creó a Adán y Eva inmortales, ellos vivirían para siempre si no hubiesen pecado. Pero Adán y Eva pecaron, el pecado provocó que entrase la muerte en el mundo y provocó todos los males que hasta el día de hoy estamos sufriendo. Entonces, en los casos de maltrato ocurre algo significativo. Si tú hablas con cualquier psicólogo o psiquiatra que atiende casos de malos tratos, cuando a estas mujeres se les ayuda, se les asiste, hay un problema en común que muchas mujeres de estas generan, la mayoría, que es lo que se llama dependencia emocional. O sea, toman una especie de dependencia emocional de sus maltratadores. Es curioso que alguien te está maltratando, te está pegando, puede ser el maltrato físico, pero también psicológico. Te está haciendo sufrir mucho físicamente y psíquicamente, pero muchas mujeres, cuando son atendidas, manifiestan esa dependencia. No, es que yo no quiero que le pase nada malo, es que yo no lo quiero denunciar, es que yo no puedo vivir sin él, y están sufriendo muchísimo, muchísimo, pero se encuentran así y tienen que ser asesoradas y aconsejadas. ¿Por qué? Es esa debilidad que decimos. Desearás a tu marido y él te dominará. Es una maldición. No tendría que ser así, pero ocurrió por causa del pecado. Por otra parte, ahora le habla al hombre. Versículo 17 al 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Bien, ahora hay una maldición que afecta más particularmente al hombre. A la mujer ya hemos visto que hay dos cosas principales. Con dolor darás a tus hijos, y la debilidad que va a sentir por el hombre y el dominio que éste va a ejercer sobre ella. Pero ahora al hombre se le menciona en particular una maldición que le afecta más a él que a la mujer. Esta maldición afecta más al sexo masculino que al femenino, que es el hecho de tener que sufrir para trabajar y ganar el sustento. Hasta este momento, el hombre sacaba el alimento de la tierra
del huerto en el que vivían, pero no tenía que sufrir por ello, no tenía que esforzarse. La tierra era generosa y producía todo tipo de frutos, y el hombre cuidaba ese huerto, pero era como un hobby, como un entretenimiento. Para nada era algo pesado ni doloroso. Pero lo primero que quiero que te des cuenta es lo que dice en el versículo 17 al principio. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Hay una maldición sobre la tierra. Esa maldición se va a ver reflejada en el esfuerzo de trabajarla para sacar el alimento. Pero la maldición sobre la tierra abarca mucho más. La tierra es maldita por causa del pecado, y esa maldición se ha ido acentuando e incrementando con el paso de los años. Porque la acción del hombre en la tierra está provocando que la tierra sufra. Hay un texto que dice que la creación misma gime, y aún está así gimiendo hasta la venida de Jesucristo. La tierra se queja, la tierra está sufriendo mucho por causa del pecado, y claro, de ahí detrás está la acción del hombre, todo lo que el hombre está provocando en la tierra, en este mundo. Fíjate que en estos últimos años se habla muchísimo del cambio climático, ¿verdad que sí? Se habla del efecto que la acción del hombre ha tenido sobre el planeta, sobre el planeta Tierra. Porque hay algo que se ha ido incrementando, que es la acción del hombre sobre todo lo que es el planeta. Esa acción del hombre sobre el planeta pues está provocando que bueno, todo lo que es el planeta está sufriendo, está experimentando grandes cambios. Esa acción está acentuada por todo lo que el hombre crea con la contaminación. Estamos en un mundo donde la industria se desarrolló de una forma extraordinaria. Vivimos un tiempo en el que el consumo de todos los recursos fósiles, el carbón, el petróleo y sus derivados, provocan gran cantidad de contaminación de gases nocivos que se emiten a la atmósfera. Entonces el planeta Tierra sufre, gime, se queja. La Tierra se está degradando. Comenzó su degradación aquí, en el huerto del Edén, en el pecado, cuando la tierra fue maldita. En este momento la tierra empezó a sufrir y a perder, a degradarse. Pero en estos últimos años todo se ha acentuado muchísimo. Después, cuando acabe el estudio, si puedo, os pongo por ahí una serie de fotos sobre gráficos que hablan de la desforestación, que hablan de los desastres que cada vez son más numerosos, de los incendios, de toda esa contaminación que se expulsa a los mares. Bueno, es algo que demuestra con cifras reales que realmente la Tierra sufre. La degradación del planeta, o sea, la Tierra se degrada. Quiere decir que la Tierra cada vez sufre más. Y bueno, según informes oficiales de Naciones Unidas y estos organismos, calculan que para el año 2050 el 90% de la tierra de nuestro planeta estará degradada. ¿Qué quiere decir? Que será un suelo no fértil, un suelo que no podrá producir vegetación, alimentos. Todo eso tiene un costo grandísimo para las naciones. En Europa se calcula que la degradación del suelo genera un precio estimado de 10.000 millones de euros cada año. Los continentes más afectados por la degradación son y serán África y Asia. O sea, cada vez la tierra queda más muerta, inerte, ya no tiene la capacidad de producir vida. Cada vez hay más sequía,
la tierra pierde sus sales minerales, sus propiedades. Y todo esto provoca grandes migraciones de personas. Ya ocurre y se piensa que va a ser mucho más grave en los próximos años, que va a haber grandes migraciones de personas de estos lugares. Millones y millones de personas tendrán que emigrar de los sitios donde viven ahora para poder tratar de encontrar los medios de subsistir en otros lugares, y esto generará grandes problemas migratorios a los países denominados occidentales, los que todavía tengan una serie de recursos, pero caminamos hacia un futuro incierto y que preocupa mucho a los expertos, porque hablamos de cifras reales. No estamos hablando de hipótesis que puede ser que ocurra o puede ser que no ocurra. No, estamos hablando de cosas que sobre el papel ya se cuentan como tal. La contaminación provoca que la Tierra se queje y gima como nunca antes. Cada año aumenta la temperatura del planeta. Nos enfrentamos cada vez a episodios de tiempos de sequía mucho más grandes y acentuados. Nos enfrentamos a que los hielos del planeta se están derritiendo. Todo eso se observa desde satélite. Puedes entrar en internet y ver comparativas de fotos de hace 100 años a ver las fotos de ahora. Cómo las grandes masas de hielo del planeta se han ido reduciendo a pasos agigantados. Y conforme eso se acentúa más y más, pues resulta que el problema se agrava más y más, porque una de las cosas que ocurría hasta ahora es la refracción de los rayos solares. Los rayos solares entran en la Tierra y todas esas grandes capas de hielo blanco de la nieve hacían que la luz del sol se refractase, o sea, rebotaba y salía. Pero como que cada vez quedan menos masas de hielo, esa luz que rebotaba, esa energía del sol que rebotaba, ya no rebota, ahora el planeta la absorbe y el planeta aún se calienta más y más. Rocío, sí, congela cebollas, pimientos y todo lo que puedas. Almacena. Bueno, no está mal que los cristianos sean previsores y que tengamos en la despensa ahí una provisión o recursos, no sé. El día que se nos colgó el Facebook dijimos, tenemos que crear un protocolo para saber qué hacer en casos de emergencia, ¿no? Y igual tendríamos que hablar de cosas así. ¿Qué tendríamos que hacer? Igual dedicamos algunos estudios a plantear qué hacer en casos de emergencia como cristianos que somos. Lo que pasa, Rocío, si tienes que ir a comprar muchos pimientos y cebollas, lo de comprar pimientos, no sé, bueno, ese es otro tema. Sabes que los océanos, bueno, eran uno de los grandes purificadores del planeta. Los océanos están preparados y pensados para que fuesen una especie de hacer que reciclar todos los residuos de los hombres. Pero es que el abuso es tan grande que los océanos ya no pueden reciclar, no dan abasto a eso. Se habla de las grandes toneladas y toneladas de residuos plásticos que van a parar al mar. Y todo eso, el plástico se rompe y se crean partículas muy pequeñas de plástico, se la tragan los peces, los animales, la gente los comemos, también comemos plásticos. Bueno, ocurren cosas como muy así, como muy raras, no sé cómo llamarlo. Son paradojas con las que nos encontramos. En los países occidentales no paran de poner medidas para eliminar los plásticos. Hace unos años atrás íbamos al súper y nos daban las bolsas de plástico gratis. O sea, tú ibas sin bolsas de casa para la compra y el súper te daba un montón de bolsas. Nosotros reciclábamos esas bolsas, las usábamos después para la basura. Ahora no, ahora tenemos que comprar bolsas de plástico para la basura. O sea que seguimos utilizando bolsas de plástico para la basura. La diferencia es que antes nos las daban, ahora las compramos. Es la única diferencia. Pero el problema no es que... El problema del planeta no está en los países occidentales. O sea, nosotros reciclamos todo. Desde hace ya muchos años estamos reciclando y los cristianos somos ejemplo del reciclaje. Pero es que el problema no es ese. Las bolsas que nosotros comprábamos, o sea, nos regalaban, no iban a la basura.
así que fuese a parar a los océanos. No, iban a centros a plantas donde se trata la basura y esos plásticos eran tratados, no iban a parar al mar. Ahora han eliminado vasos de plástico, las pajitas, las cañitas de beber de plástico, todo eso, siguen eliminando cosas y cosas. Se sustituye por bolsas de papel. Ahí a mí me hace gracia. ¿Y el papel? ¿De dónde sale el papel? O sea, el reciclaje nos lleva, dejamos de consumir plástico, consumimos papel. Pero el papel viene también de los medios naturales, de los árboles, de los bosques. Y el plástico, nuestro plástico, nunca iba a parar al mar. Mira, según las cifras oficiales, según la UNESCO, el 95% de los plásticos que hay en el mar vienen de los países menos desarrollados, que vierten al medio ambiente y a los mares todo tipo de residuos sin ningún tipo de control. Y no solo países menos desarrollados, hablamos de China, y China no es un país poco desarrollado. China está en el ranking número 1 de países que vierten plásticos al océano. Hablamos de China, una potencia mundial, y está en el ranking número 1 de países que vierten toneladas y toneladas de plásticos al mar cada año. En segundo lugar en el ranking está Indonesia. El tercero en el ranking está Filipinas. En el cuarto Vietnam. En el quinto Sri Lanka. Y así podríamos seguir mencionando. Entonces, es un problema que tiene mala solución. Porque si los países occidentales estamos eliminando todo tipo de plástico, pero resulta que eso no tiene ningún efecto en el planeta porque esos plásticos ya no iban a parar al mar, entonces habrá que hablar con los países que siguen lanzando todo eso a los océanos, ¿verdad? Pero la verdad es esta, que el planeta gime y gime a una está hasta la venida, y la venida de Cristo se acerca. Estamos cerca de que un día este planeta diga basta y entremos ya en los acontecimientos finales y estemos ahí ya en todo lo que tiene que venir. ¿Sabes que en nuestra sangre, según estudios oficiales, en nuestra sangre hay más de 300 sustancias químicas sintéticas que no tenían nuestros abuelos? Más de 300 sustancias químicas sintéticas que nuestros antepasados, nuestros abuelos, no nos vamos muy atrás en el tiempo, nuestros abuelos no tenían, nosotros sí. El ser humano sufre las consecuencias de la contaminación. Bueno, según estudios también oficiales, una de las consecuencias de la contaminación atmosférica es que los bebés nacen con poco peso, por debajo de 2,5 kilos, y eso es algo que va a traerles consecuencias, van a ser más propensos a sufrir enfermedades y cosas de este tipo. Bien, podríamos estar hablando horas y horas y horas de cómo está el planeta, de cómo nos afecta, de las cosas que ocurren a nuestro alrededor, pero bueno, si tenemos, como están ahí Belén y Rocío ahí conversando, dice, mientras no nos quiten la Coca-Cola y la Nutella, no sé, está bien. Bueno, la deforestación es otro de los grandes males del planeta, porque los bosques de nuestra Tierra son los pulmones del planeta. El aire que respiramos es nuestra vida. Siempre el aire ha sido gratis. El problema es que cada vez el aire es de peor calidad. Las grandes emisiones de CO2 y otros gases contaminantes a la atmósfera, y por otra parte cada vez hay menos bosques, que eran los que limpiaban el aire. Bueno, pues eso está generando pues que las enfermedades, bueno, según las Naciones Unidas, cada año se producen 9 millones de muertes directas por causa de la contaminación.
O sea, derivadas de eso, pues más. Pero como causa directa de la contaminación, según cifras oficiales, 9 millones de personas mueren cada año en el mundo. Y esto va en aumento, siempre va incrementándose más y más. En la década del 2000 al 2010, en 10 años, se perdieron en el planeta Tierra, pues no sé, como 50 o 60, leía, millones de hectáreas de bosques. Pero es que la cifra se ha disparado en los últimos años. La deforestación es cada vez mayor en el planeta. Solo cifras oficiales, solo en el 2020, el año pasado, se perdió una superficie de bosques equivalente a todo lo que es el Reino Unido en el planeta. Y 4,2 millones de hectáreas de esta superficie eran bosques primordiales. O sea, eran árboles que tenían cientos o miles de años. Y eso cada vez va en aumento. Cada vez hay menos bosques que se desforestan, principalmente para hacer tierras de cultivo, porque la necesidad, la demanda es cada vez mayor. Se desforestan porque se crean minas al aire libre para sacar recursos de la tierra. Bueno, para todas nuestras necesidades, madera para muebles, casas, para todo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tenemos ahí un problema muy grave, los seres humanos, digo, ¿no? Nosotros estamos en otro plano, somos ciudadanos del reino de los cielos, pero este planeta se acerca al colapso, así dicen los expertos. Llegaremos a un momento en el que ya no se podrá asimilar más de todas estas consecuencias de los efectos del hombre en este planeta Tierra. El hombre está obligado ahora, a partir de este momento, la maldición de la Tierra provoca que el hombre se vea obligado a sufrir para sacar el alimento de la Tierra. Hasta ahora era un placer. Todos nosotros entendemos eso. Hay cosas que tú haces por hobby. Un hobby es algo que tú haces físicamente, es algo que te lleva a una actividad. Puede ser una actividad física, deportiva, puede ser una actividad aunque estés sentado en una silla, pero las cosas de ocio no nos causan estrés, sufrimiento, las hacemos por gusto, porque nos gusta hacerlas. Y bueno, y a veces verdaderamente son trabajos pesados, porque en el tema del deporte, los que vais al gimnasio, hay gente que se pasa 8 horas cada día trabajando y después se van al gimnasio y están allí 2, 3 horas moviendo miles de kilos allí, o spinning allí sudando, ahí sin aliento como locos, o los que dicen me voy a correr y se corren 20 kilómetros, ¿no? O otros locos que se les ocurre ir a subir montañas y nos vamos ahí, nos pegamos caminatas de horas y horas y horas cuesta arriba ahí contra las inclemencias, pero lo hacemos por placer. Entonces no representa un sacrificio, lo haces por gusto. Pero cuando te obligan a hacer algo, ¿cómo cambia la cosa? Cuando nos vemos obligados a hacer esas actividades. A mí me gusta subir montañas, a veces lo hemos hablado así de broma, ¿no? Y subir una montaña, un 3000, aquí en España los picos más altos son de más de 3000 metros. En los Alpes son más de 4000 metros. Cuando subí el Mont Blanc, fue un esfuerzo tremendo subir el Mont Blanc. Fueron horas y horas de andar cuesta arriba con la mochila cargado. Bueno, tienes que estar en forma para hacer eso. Y a veces bromeamos y decimos, si te obligaran a hacer eso, no lo harías. Dirías, no, ¿y cuánto me van a pagar? Tanto, no es suficiente, hombre. Eso, tú sabes el esfuerzo que representa, el sacrificio que tiene. Si te obligan, es distinto. Y ahora el hombre se ve en la obligación. En Edén, los árboles, el huerto, lo producía todo. Él solo tenía que cuidar por allí. Pero no estaba obligado, no era obligatorio, era un placer. Pero ahora con el pecado se ve en la obligación de trabajar para ganar el sustento. Quiero que notes un detalle, porque algunos pensarán, pero la mujer también está maldita por esto, ¿no? Porque la mujer también trabaja y se tiene que esforzar ganando el pan con el sudor de su frente.
Bueno, es que esto de que las mujeres trabajan es algo muy reciente en la historia, podríamos decir, de la humanidad. Durante milenios, durante la historia de la humanidad, los roles en la familia quedaban establecidos más o menos así, y eso ha ocurrido hasta hace muy pocas décadas. Los roles estaban enfocados a que el hombre es el que trabajaba para ganar el sustento y la mujer atendía, por su posición de tener los hijos y todo eso, atendía en el hogar. Y esto, que se vende hoy en día como la prepotencia machista del hombre sobre la mujer y tal, en principio no tendría que ser así. O sea, simplemente era repartirse el trabajo. Otra cosa es que al hombre se le reconocía su trabajo y a la mujer no el suyo. Ese es otro tema. Estamos hablando de ese machismo y esa debilidad de la mujer en perjuicio del hombre. O sea, ese es el tema de la maldición. Pero que cada uno ocupe su rol no tiene por qué ser una maldición. Lo que pasa que, claro, la mujer en casa no se le da un salario, y entonces el hombre que gana su salario, de pronto él parece que él tiene privilegios que la mujer no tiene. Y el hombre utiliza sus expresiones prepotentes y machistas. No, es que yo gano el dinero. Y lo que la mujer hace en casa, entonces, no lo hagas, y que el hombre llegue y esté todo sucio y la ropa no esté lavada y la comida no esté hecha. Y es un acuerdo, dos partes que se complementan. El tema de la mujer trabajadora se provoca a consecuencia de las guerras mundiales. Especialmente ya se toma una forma a partir de la Segunda Guerra Mundial. Todo viene por la necesidad. En las dos grandes guerras, como ocurría antiguamente, los que iban a la guerra eran los hombres. Entonces se daba que en las dos grandes guerras murieron muchísimos hombres. En la Segunda Guerra Mundial murieron varias decenas de millones de hombres. Estados Unidos, Europa. Y entonces eso provocó una necesidad nueva. Las industrias necesitaban mano de obra. Durante la guerra, que dura unos cuantos años, las industrias requieren mano de obra, pero los hombres están en la guerra. Así que las mujeres ocupan esa mano de obra, se ponen a trabajar. Y después de la guerra, todos los que quedaron viudas siguen con la necesidad de tener que seguir trabajando. Y entonces se adquiere esa nueva forma de pensar. La mujer también puede salir y trabajar, puede salir de su casa y trabajar. Entonces las cosas cambian. Pero la maldición en un principio afectó al hombre porque era el hombre el que se cargó con la necesidad de ganar el sustento para él y para su familia. Pero después estas cosas cambiaron. Así que ahora la tierra es maldita y ahora el hombre tiene que trabajar para producir el alimento que necesita. Y es muy curioso, hermanos, porque cuando dice ahí en el texto, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, es muy curioso lo que ocurre en la tierra. Todos vosotros lo habréis visto. Si tenéis huertos, si tenéis un jardín, y si no, si lo habéis visto, yo entiendo que a lo mejor algunos de vosotros sois gente de ciudad y nunca habéis estado en el campo. No sé, igual sí. Pero los que tenemos jardín o huerto o eso, te das cuenta de qué se está hablando. Hasta tus macetitas que tienes ahí en tu terraza, ves esta realidad. A las malas hierbas no hay que cuidarlas, no hay que regarlas, no hay que atenderlas. Salen solas. Pero si tú quieres poner plantas, si tienes un huerto y dices voy a plantar tomates, voy a plantar pimientos para que Rocío tenga ahí para congelar bastantes, voy a sembrar lechugas, bueno, tienes que sembrarlo, tienes que cuidarlo, tienes que tener mucho cuidado. Como te descuides unos cuantos días de regarlo, las ves así ya marchitas, ya bajan la cabeza. Pero las malas hierbas no, están ahí verdes, frondosas, creciendo a sus anchas.
Las buenas hierbas siempre cuidándolas. Las plagas le afectan a ellas. Para que den fruto, tienes que podarlo, tienes que cuidarlo, voy a echarle un poco de sulfato de hierro, a ver, esto, lo otro, no sé qué. Tienes que estar siempre, hay unos cuidados. Tiene que ver el clima, como haga demasiado calor, se me marchita todo, ya no, como llueva demasiado, como siempre. Y las malas hierbas salen. Pero bueno, ¿de qué manera? Es imparable eso, o sea, bueno, ahí yo viendo todo esto, siempre me acuerdo de lo que dice ahí la Biblia. Es la gran verdad de lo que dice la Escritura. A partir de ahora la tierra va a producir malas hierbas, espinos y cardos. Y esa es la realidad. Tienes que estar ahí siempre trabajando la tierra para que realmente te dé el fruto que necesitas. Y en el versículo 19 dice algo también muy interesante. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Notas que entre todas estas maldiciones, Dios no les ha dicho y moriréis, porque así os lo dije, la advertencia era esta. No comáis de este árbol, porque el día que comáis, ciertamente moriréis. Y hasta ahora, pues tú no has leído por ahí en ningún sitio que Dios haya dicho, y por cuanto comisteis, moriréis. No lo ha dicho así, pero está. Aquí lo tienes. Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Vas a morir. La muerte no se produjo así. Comimos y nos morimos. No quería decir eso Dios, el día que comáis moriréis. Quería decir que la muerte estaba ya en la tierra. Y el hombre acaba de sufrir un cambio. El cuerpo de Adán y Eva acaban de sufrir algo. Y es que sus cuerpos han comenzado a deteriorarse. Ahora el tiempo corre, como para nosotros. Ahora el tiempo ya está ahí funcionando. Cuando tú naces, empiezas a crecer, pero en ese momento se pone en marcha tu reloj biológico. Y sabes que en el mejor de los casos no podrás vivir mucho más de 90 o 100 años. En el mejor de los casos. Es esa la esperanza de vida en los países que tienen más esperanza de vida. Más de eso no se puede, porque hay un reloj biológico, y eso sucedió en el momento en el que Adán y Eva comieron. Hasta ese momento ellos eran inmortales, pero ahora su cuerpo ha sufrido un cambio, y ese cuerpo ha comenzado a morir. Desde que nacemos, nuestro cuerpo va muriendo. Con el paso de los años, las células ya no se regeneran como antes. Cada X años nuestro cuerpo podríamos decir que es un cuerpo nuevo, porque las células se regeneran constantemente. Y cada pocos años, digamos que todas tus células ya se regeneran. Las antiguas mueren y se generan nuevas células. Así que nuestros cuerpos cada pocos años son cuerpos nuevos. Pero con el paso de la edad, esa regeneración celular se va ralentizando, se va deteniendo, se va parando. De ahí que tú notas como tu cuerpo cambia. Ya no puedo subir las escaleras corriendo como antes. Ahora me ahogo muy rápido. Ya no tengo la flexibilidad que antes tenía. Antes te levantabas, bajabas las escaleras de 3 en 3, dabas un salto mortal ahí en el aire. Bueno, algunos, la mayoría no. Ahora vamos perdiendo todas esas capacidades. Tu pelo se va volviendo blanco, porque ya la melanina, todas esas cosas que hay ahí en la piel, en el cabello, todo va cambiando, aparecen las arrugas. El cuerpo se deteriora. Las células ya no se regeneran como antes, porque hay un reloj biológico, porque Dios ha establecido que la edad del hombre sea esta y punto, y no más. Entonces, aunque ahí no se menciona la muerte de pronto, ahí está. Porque del polvo de la tierra fuiste tomado y al polvo de la tierra volverás. Vas a morir, como os dije. ¡Wow! Y todo fue por comer de aquel árbol. Bueno, estaba dentro de los planes de Dios, no te olvides. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, porque Eva significa eso, madre de todos los vivientes.
Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y ahí tienes la primera vez que ahora sí mencionamos la muerte en las Escrituras. Dios hizo para Adán y Eva túnicas de pieles. Quiere decir que hubo animales que murieron para eso. Evidentemente no le quitó las pieles y los dejó vivos. Si tú le quitas las pieles a un animal, se muere. Es lógico. No va a ser como aquellos del chiste, ¿no? Que fue uno por ahí por una granja y vio un cerdito por ahí corriendo con una pata de palo. Y le preguntó al granjero, ¿y ese cerdo por qué tiene una pata de palo? Y dice, es que le hemos tomado cariño y en vez de matarlo nos lo vamos comiendo poco a poco. Un chiste. Pero no, en este caso, si se hicieron túnicas de pieles, es porque se sacrificaron animales. Y aquí queda establecido otro de los principios en la Biblia que tienen que ver con el transcurso de la humanidad, que es la institución del sacrificio, el derramamiento de sangre. Mira lo que dice en Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de no se hace remisión. Faltan ahora todavía siglos hasta que por la ley Moisés deje escrito cómo se tiene que hacer, sacrificar el cordero, el becerro y los sacrificios. Faltan siglos, pero aquí queda instituido un principio que es necesario el derramamiento de sangre, y todo esto de alguna forma tiene que ver con el sacrificio de Jesús en la cruz. Más adelante veremos la historia de Caín y Abel. Y nota que Caín y Abel traían ofrendas a Dios. Pero una ofrenda era aceptada y otra rechazada. La de Abel era aceptada. ¿Y cuál era la ofrenda que Abel traía? Como era pastor de ovejas, Abel traía de los primogénitos de sus ovejas y los sacrificaba a Dios. Y a Dios le agradaba esta ofrenda. Pero Caín traía de lo que él cultivaba en la tierra y a Dios no le agradaba esta ofrenda. Aunque aún la ley no estaba escrita, ya estaba instituido el sacrificio, la muerte, el derramamiento de sangre, como ahora dice en Hebreos. Porque el pecado trajo la muerte y esta acompañará al ser humano todo el transcurso de su vida. Y ahora dice en el versículo 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Evidentemente el ser humano no puede vivir siempre ahora con el pecado, con la maldición, porque ¿te imaginas este mundo hasta dónde llegaría? Estamos en el año 2021 y la maldad del hombre sigue avanzando. Lo normal sería lo contrario. Cuanto más decimos que somos civilizados, cuanto más avanza la civilización, debería existir menos maldad, menos asesinatos, menos violencia, menos crímenes, menos corrupción política y policial, etcétera. Pero resulta que es todo lo contrario. Cada vez hay más maldad en el mundo. Por este principio, si fuésemos a vivir 1000 años más, que parece que no, podríamos decir, según los índices de la maldad del hombre que van para arriba, dentro de no sé cuántos años, ¿dónde estará la maldad del hombre? ¿Te imaginas? Bueno, pues por ese principio, Dios impide que el hombre tenga acceso al árbol de la vida, no sea que coma del árbol de la vida y viva para siempre con el pecado eterno. No, imposible, no puede ser. Pensar en una eternidad teniendo que bregar y sufrir con el pecado, no puede ser. Por eso Dios le pone límites al hombre. Dios no va a permitir que el hombre alargue más su vida de lo que ahora queda establecido. Allí por el capítulo 5 lo leeremos, va a decir que está establecido que los hombres vivan 120 años, no más. Y curiosamente no vas a encontrar
que prácticamente nadie sea capaz de pasar de los 120 años. Es como la fecha límite, el tope. Cuando antes del diluvio vivían hasta 900 y pico años, Matusalén 969. Pero después del diluvio esta cifra queda establecida en eso. Ha habido momentos en la historia que la esperanza de vida estuvo más alta o más baja. Allá por la Edad Media, la esperanza de vida de una persona estaba a poco más de 40 años, 40, 45 años. O sea, muchos de nosotros ya no estaríamos vivos. Ahora la esperanza de vida es mucho mayor. Ahora está en torno a los 80 años. Pero Dios puso límites. Y el reloj biológico del hombre es imparable y no se puede cambiar. Y es muy curioso, humanamente hablando. El hombre se tendría que plantear todo esto, ¿no? Porque fíjate que el hombre es capaz de hacer cosas increíbles. Ayer estábamos en el tiempo de oración orando y nos reíamos con Gaby, que vino, y estábamos orando también por él. Y nos reíamos porque alguien decía, tú eres... Él dijo, sí, yo soy Gaby Terminator. Porque él tiene 6 o 7, ahora no me acuerdo, prótesis metálicas en su cuerpo. Tiene en los codos, tiene en las rodillas, tiene en las caderas, tiene un montón de prótesis metálicas. O sea, es medio robot, ¿no? Hablando de eso. La ciencia es capaz de hacer cosas increíbles. Ayer leí una noticia de un ciego, una mujer ciega creo que era, que por primera vez, con una especie de gafas que han inventado, puede ver formas nuevamente. El hombre es capaz de hacer cosas increíbles. La ciencia médica, eso, Gabinator, la ciencia médica es capaz de hacer cosas tremendas, mejorar la calidad de vida, pero ¿te has dado cuenta que no son capaces de alargar la vida? La esperanza de vida no sobrepasa aquello que Dios estableció. Y es muy curioso. O sea, la Biblia siempre tiene razón, siempre. Y la ciencia no puede contra lo que dice la Biblia. Siempre se estrella ahí contra estos principios. Dios prepara que, Dios hace que el hombre no pueda vivir para siempre. Eso dice ahí. Dice, es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, desterrado, para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora bien, quiero que te des cuenta de una cosa, por lo que conocemos de lo que la Biblia nos enseña. Y es que Dios impide al hombre que viva para siempre, pero con el pecado. Porque ahora vamos a ver que la Biblia enseña que Dios ha preparado otro camino para que el hombre viva para siempre, sin pecado. Y esto ya pasa por Cristo. Ahora las cosas cambian. O sea, no es que Dios dice, no, el hombre tiene que morir, no hay solución, que muera. No, Dios lo que hace es que impide que el hombre viva con el pecado para siempre. Pero Dios muestra otro camino, la vida eterna, vivir para siempre, pero sin pecado. Y eso es lo que está establecido y es lo que Dios tiene preparado. Un futuro con cielos nuevos, tierra nueva, donde no habrá ninguna existencia de mal. El mal no existirá en ninguna de sus formas, no habrá muerte. El enemigo Satanás no estará más. Todo será destruido. Son desterrados del huerto y Dios asegura, para que no se pueda tener acceso al secreto, podríamos decir en lenguaje humano, de la eterna juventud, de la vida eterna. No, Dios se preocupó de que el hombre no pueda hacer eso. Y fíjate que los hombres manipulan la genética, son capaces de clonar personas, pueden provocar que una persona nazca con el sexo que quiera, con el color del pelo que quiera. O sea, todo eso genéticamente se puede hacer, se puede manipular y se puede jugar a ser Dios. Pero el hombre sigue sin poder alargar su vida sin límite. Es imposible, no se puede. Y tienen esperanzas, ¿eh? O sea, tienen una gran moral los científicos. De ahí que hay industrias que ya se dedican a criogenizar personas. O sea, si tú tienes esperanza de que la humanidad dentro de 200 años
descubra el secreto de la eterna juventud y la cura para todas las enfermedades, pues puedes hacer así, contratas a una de estas empresas que te criogenicen, no sé cómo se dice. O sea, que nos entendamos, te congelan. Te meten en un depósito ahí y te congelan, con la esperanza de poderte descongelar dentro de X años y ya que puedas vivir para siempre. Fíjate más de la Biblia, es un buen consejo que te doy. Si quieres asegurarte la vida eterna, haz lo que Dios dijo. Dios siempre tiene razón, todo lo que Él dijo se ha cumplido. Nada de lo que Él dijo dejó sin cumplirse, así que escúchale a Él. Hay un detalle aquí curioso, dice que puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esto es literal, realmente hay una espada por ahí de fuego y, bueno, quizás sea algo que nosotros con nuestros ojos no podemos ver. Algunos dicen, y puso ahí ángeles, querubines. Bueno, este es un tema que ya lo hemos hablado y lo hemos estudiado, así que yo no me voy a repetir, pero solamente recordarte que la palabra querub en el hebreo literalmente significa figura inanimada. Eso es lo que significa querub. A veces por falta de un estudio más profundo, la gente da por sentadas cosas y se dice que los querubines son un tipo de ángeles, los querubs. Pero no hay fundamento bíblico para afirmar eso. La palabra querub significa literalmente del hebreo figura inanimada. Y alguno dice, pero sobre la tapa del arca de la alianza hay dos querubs. Exacto. Hay dos figuras inanimadas. O sea, figuras inanimadas quiere decir que son figuras que se han creado inventando ahí una forma, pero no representan a ningún ser creado. Porque si no, incluso quiero recordarte que eso iría contra uno de los principales mandamientos que Dios ha dado. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Y además no te inclinarás a ellos ni los adorarás. Entonces, ¿por qué Dios iba a ir contra su propio mandamiento? Iba a mandar que creasen dos figuras representando a dos ángeles, que son dos ángeles que se llaman querubines. No, de eso ya estudiamos, así que no me repito, porque tendríamos que analizar otra vez el texto cuando habla de Satanás y tú, querubín de la mañana, no sé qué y tal. No, pero está por ahí el estudio, si a alguno le interesa el estudio de los ángeles. Está en la serie de Apocalipsis, búscalo en la serie de Apocalipsis, porque en Apocalipsis se habla mucho de los ángeles. Pero querub, en principio, si cuando la Biblia habla querub, en principio no se está refiriendo a un ser angelical. Querub significa figura inanimada. Y en este pasaje no ves un ángel por ahí por ninguna parte. Dice que puso querubines y dice una espada encendida. O sea, la frase está continuada. Y puso querubs, una espada encendida. No dice ángeles con una espada en sus manos, no. Dice querubs, coma. Y te explica lo que puso. Una espada encendida que se revolvía por todos lados. Un fuego intenso, abrasador, que está impidiendo que los hombres tengan acceso a la vida eterna, así juntamente con nuestros pecados. No puede ser. Ese reloj biológico, esa información genética que tienen las células, ahí está, en la espada encendida. Los científicos se estrellan una y otra vez ante lo que Dios dejó establecido para que el hombre no viva para siempre junto con el pecado. Queridos hermanos, lo tenemos que dejar aquí, se nos ha hecho el tiempo. Ahora me leeré los comentarios porque os he visto muy animados. Ha habido ahí 2 o 3 que han alborotado el gallinero. No voy a decir nombres. Belén, Rocío, Carmen, no digo nombres. Ahora me lo leo todo. Un abrazo muy fuerte, queridos. Os vuelvo a recordar lo que dije al principio para los que os habéis incorporado más tarde, que mañana jueves hay un cambio de horario, porque yo tengo seminario mañana, lo tuve que cambiar por el viernes, porque el viernes tengo una reunión con la Alianza Evangélica por Zoom, donde se invita a 100 líderes del cristianismo de la iglesia aquí en España, y yo tengo que estar moderando un grupo, me pidieron, y entonces pues como podemos hacer cambios, pues los hice. Así que mañana es a las 6,
2 horas antes de lo habitual. Mañana jueves, 2 horas antes de lo habitual. Si no lo podéis ver en directo, pues después en diferido, como muchos hermanos hacen. Y el viernes seguimos en horario de viernes a las 6 de la tarde, porque a continuación yo tengo lo de la Alianza Evangélica. Y no hay confusión, el viernes igual como siempre. Mañana es la diferencia, mañana 2 horas antes, a las 6 horas de España. Un abrazo muy fuerte, hermanos, que Dios os cuide, os bendiga, que el Señor esté con vosotros. Medita, piensa en las cosas que Dios nos ha dicho. Miremos al futuro, tranquilos, no te angusties. Jesús dijo, no os turbéis, es necesario que esto acontezca, porque nuestra ciudadanía no está en la tierra. Este planeta se va a destruir, pero nosotros nos esperan cielos nuevos y tierra nueva. Descansa en el Señor. Un abrazo muy fuerte, os amo con el amor de Cristo. Hasta mañana.